Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas mis amigas aquí en Macedonia? Bienvenidas. ¿Están bien? Qué bueno. ¿Y cómo están todas mis amigas y hermanas en la fe ahí en la transmisión? Bienvenidas también. Deseamos que todas estén pasando un lindo tiempo. Aquí está empezando a ponerse más calentito. Qué bueno. Disfrutando un poquito del aire afuera. Y bueno, estamos agradecidas al Señor porque una vez más nos hemos encontrado en nuestra iglesia y en este tiempo especial como cada jueves para estudiar este libro que estamos, llevando todas aquí. Tenemos la armadura de Dios de Priscilla Shirer y bueno, estamos yéndonos muy lentos. Estuvimos conversando al principio de nuestro encuentro acá que vamos a ir un poquito más lento de lo que siempre queremos hacerlo porque necesitamos capturar todos estos detalles que la palabra de Dios principalmente nos está queriendo exhortar como mujeres de Dios que estamos enfrentando una batalla constante en nuestra vida, una batalla espiritual inevitable, ¿verdad? Con un enemigo invisible, pero real, muy real. Y entonces hemos parado un poquito aquí en este elemento de la armadura, la coraza de justicia, porque hemos querido ahora, quedamos de acuerdo la semana pasada, que deberíamos estudiar un poquito más en detalle cuáles son esas cosas que tenemos que desechar de nuestras vidas para vestirnos, porque no nos vamos a poner una ropa sucia, la limpia encima de la ropa sucia, no, nos quitamos algo y entonces eso es lo que nosotras queremos ahora en este momento empezar en nuestro estudio a afirmar, seguir afirmando en nuestros corazones y en nuestra mente toda esta verdad que estamos entendiendo que debe ser tan importante para la victoria en nuestras batallas. No solamente llenarnos de conocimiento, ese conocimiento intelectual que estamos adquiriendo acerca de cuál es la justicia de Dios y lo que eso nos otorga cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador y Él viene a nuestra vida y nos da una posición. ¿Recuerdan? La semana pasada mencionábamos mucho de eso, sino que también nos da una posición como hijas de Dios, pero sino que también tenemos que poner más énfasis también en cuál es nuestra parte. Cómo ahora, teniendo esta posición, vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo con estos principios, con todo lo que el Señor nos ha dado. Está aquí la Biblia, solamente ábrelo y lee y llena tu vida con su palabra. Entonces, bueno, es un asunto de cada día. Todos los días tenemos que ponernos ahí con el Señor, a ponernos a cuentas con Él, confesar nuestros pecados, decirle, Señor, quiero tirar muy lejos esto para poder vestirme de la armadura de Dios, especialmente con esta coraza que va a proteger nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Entonces hemos estado aprendiendo en nuestros estudios, como volvemos a repetir y siempre para que quede bien fresquito en nuestra mente, que debemos comprender todo esto con esta base primordial, que es de donde parte todo, que es el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Todas las cosas, toda la Escritura, que todas las enseñanzas, todo lo que podemos extraer de aquí va a partir cuando ponemos el Evangelio de Cristo, cuando ponemos nuestros ojos en esa cruz preciosa donde murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué murió? Por todos nuestros pecados, los pecados de todo el mundo. Él nos amó y vino a esta tierra. Entonces esta, como decimos, es la base y desde aquí parte todo. La palabra de Dios nos anuncia que una vez que nosotros comprendemos esto, el Evangelio del Señor, que Él vino, murió y resucitó, en 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y bendito el Señor por todas estas cosas nuevas. Pero podemos pensar cuáles cosas nuevas son las que a mí
me atraen de este texto o los que el Señor quiere realmente decirnos en este texto. Son aquellas cosas como la prosperidad, que ya sabemos es pasajera, es terrenal, ¿verdad? Son aquellos cambios que yo hago al momento de conocer a Cristo como mi Salvador, esos cambios de dejar ciertos hábitos, de adquirir mejores hábitos. ¿Son estas las cosas que son nuevas para mí y me atraen? ¿O es más bien la palabra reconciliación con Dios? Lo que quiere aquí este texto mencionarnos, estas cosas nuevas, esta reconciliación que adquirimos cuando conocemos al Señor y que nos dice, vas a verme un día en la eternidad porque has puesto tu fe en mí. Eso debería ser nuestro pensamiento en esas cosas nuevas. Entonces, gloriosa la esperanza, que además dice el texto ahí abajo, ¿no? En 2 Corintios 5, 17, que dice, he aquí son todas hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, que nos da una esperanza de verle un día por la eternidad, y entonces podemos decir que eso es lo que nos fortalece cada día. Esa verdad nos debe sostener en medio de las dificultades, en medio de las luchas personales que tenemos, como el apóstol Pablo diciendo, miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. En medio de las pruebas que el Señor permite, a veces de salud, volver a la Escritura y buscar en Él su fortaleza. Me encanta el texto de Romanos 5, yo sé que ustedes lo conocen y hay un corito, y se mencionan en muchos estudios, porque aquí, como digo, es la base de nuestro estudio. Romanos 5, versos 1 al 2, dice, justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué? Paz. Paz tenemos para con Dios. Después dice, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, que además, dice ahí el texto, Él es el Rey. Y porque también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. ¿Ves? La manera de estar firmes en una batalla es estar en Cristo. Si por alguna razón tú crees que no tienes a Cristo en tu vida, tú tienes que venir al Señor rendida y decirle, ven Cristo a mi vida, te reconozco como mi Salvador. Sé que soy una pecadora y eso me separa, pero yo quiero estar reconciliada contigo y hacer mío este texto ahí de Romanos capítulo 5, versos 1 al 2. Y dice que por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y además nos gloriamos en esa esperanza que les compartía, ¿no? Que es la gloria de Dios. Amén. Amén. Además, alabamos al Señor en este tiempo también porque yo veo aquí a mis hermanas amadas y no sé cuántas hermanas se conectan y escuchan, pero las que lo hacen y se quedan en el estudio, y aquí a mis hermanas que veo con sus Biblias y con sus libretas de nota, jovencitas, veo cómo Dios está obrando en cada una de nosotras, poniendo ese deseo, no solamente de conocer a Cristo, tener la reconciliación y alguna vez verlo, sino que además seguir creciendo para Él. De ese deseo que Él ha puesto en nosotras de seguir conociendo más de su gracia y de su conocimiento. Entonces, una vez más, estamos listas para empezar nuestro estudio, ese estudio bíblico que hacemos cada jueves y decir gracias Señor por esta posición que nos has dado, pero necesitamos trabajar en la práctica que nos permites como hijas de Dios, en esa práctica. La justicia santa que el Señor ha puesto en nuestras vidas, muriendo por supuesto el justo por los injustos, sabemos que Él es el justo, y esa justicia santa muchas veces nos revela a nosotras cuán injustas somos, ¿verdad? Entonces, es una grandiosa verdad que el nacimiento de un hijo de Dios espiritual, ¿verdad? El nacimiento espiritual en la fe de Cristo nos desafía a crecer. Y estamos aquí, creciendo, deseando crecer. Pero muchas veces
como decíamos la semana pasada, quizás venimos por una rutina, algo que es una inercia, ¿te acuerdas? Y examinábamos eso, ¿no? Examinar siempre nuestro corazón, porque necesitamos desear, como dice también Primera de Pedro, ¿no? Necesitamos desear esa leche espiritual no adulterada, que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios, para que por ella crezcáis, ¿verdad? Entonces, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a través de su palabra en este proceso de la santificación que vamos a estar estudiando con un poquito más de profundidad. Entonces, vivir una vida procurando de la santidad del Señor es ponernos la coraza, ¿sí? La coraza de justicia. Es su santidad. Señor, quiero vivir una vida en santidad. Si no vivimos una vida consagrada al Señor, apartadas para Él, entonces, bueno, va a ser bien fácil, más fácil para el enemigo tirar esos dardos y penetrar rápido en nuestros corazones con cualquier idea de estos tiempos, tantas cosas, ¿no? Ideas o influencias que recibimos por todos lados. Necesitamos ir a la palabra. Entonces, tal como un tren, ¿vieron los trenes? Aquí tenemos un tren en Holland, ¿no? Y a veces cuando pasa el tren largo de más de 100 vagones, ¿no? ¿Lo han contado? ¿Son más de 100? Ah, no, ahí tengo que mandar un texto porque voy a llegar más tarde, porque esto se va a alargar. Pero los trenes necesitan estar ¿dónde? En su riel. Si un tren sale del riel, ¿qué pasa? Un desastre puede pasar, ¿no? Y bueno, vamos a empezar en nosotras. Tal como un tren que necesita estar en su riel, vamos a alinear nuestro corazón a lo que dice la palabra de Dios, porque no queremos desastres en nuestra vida, en ninguna manera. Entonces, el texto que estamos estudiando está en Efesios capítulo 6, verso 14. Ahí nos hemos parado todas estas, yo creo que ya 3 semanas, estamos estudiando este texto con mucha profundidad y le pedimos al Señor, ya estuvimos orando para que Él hable a nuestra vida. Efesios capítulo 6, verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí está. Lo primero que vamos a pensar es en nuestro mayor ejemplo acerca de tener la coraza de justicia. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Un versículo precioso que está en Isaías capítulo 59, verso 17, es cuando nos relata que Él mismo, Isaías 59, 17, dice, pues de su justicia se vistió de una coraza. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada, vuelvo a repetir, estuvimos poniéndonos de acuerdo y diciendo, no, tenemos que profundizar más. Hay cosas que tengo que desechar de mi vida para poder vestirme. Ese verbo que tenemos ahí en el versículo 14, ¿no? Vestidos. Ese es un verbo que está en un presente indicativo, lo que significa que la acción del verbo debe estar activa. ¿Cuándo? En el mismo momento en que se está escribiendo. Así que, en todo momento, chicas, vestidas, no desvestidas, vestidas con la coraza de justicia. ¿Y qué debemos estar haciendo entonces? Quitándonos esta ropa sucia, antigua, pesada, que viene con esta gran carga de nuestros pecados, en nuestra naturaleza pecaminosa, y vestirnos con esta nueva naturaleza de la cual hemos sido todas aquí imputadas por el Señor, ¿no? Este fin de semana que pasó, algunos de los hombres vinieron aquí a nuestra iglesia para pintar el estacionamiento. No sé si viste que está de otro color, está un poquito más bonito, más uniforme, todavía quedan algunos detalles, pero cuando uno de mis hijos llegó a casa, luego de haber trabajado acá en la mañana, pasó directamente a la tina, a la ducha, ¿no? Ahí estuvo un buen tiempo tratando de sacar todas esas manchas negras que tenía en su piel, y luego cuando un poquito angustiado llega y me dice, ¿puedo destinar esta
playera o camisa para otros futuros trabajos porque no van a salir las manchas. No te preocupes, sí, por supuesto. Y tampoco les voy a contar lo que me demoré en limpiar la tina, porque es una brea muy aceitosa, ¿no? Es algo muy grasoso. Ustedes ya me entienden. Pero me gustaría pensar en este ejemplo, como tomarlo para nosotras también y pensar en esas cosas que nosotras creemos que podríamos destinar esta ropita, este pecadito, para un futuro momento, ¿no? O a veces pensamos tengo una pijamada, tengo este traje, una fiesta de disfraces. En la vida cristiana no hay fiestas de disfraces. En la vida cristiana no hay pijamadas ni tampoco ropas especiales para futuros trabajos. En la vida cristiana o nos vestimos con la coraza de justicia o no. O nos ponemos o nos quitamos, dicen los verbos en el capítulo 4 de Efesios. Entonces, quitarnos las viejas ropas y vestirnos del traje del guerrero de Dios, esto a nosotros nos va a permitir experimentar el poder de Dios. ¿Escuchaste bien? Vestirnos del traje del guerrero de Dios nos va a permitir a nosotras experimentar el poder de Dios. Entonces, no hay un término medio, no hay otra opción. ¿Recuerdas la frase que mencionábamos la semana pasada de D.L. Moody respecto de que las batallas se viven cada día, venciendo y, por ejemplo, teniendo esta victoria sobre la batalla de nuestra pereza? ¿Recuerdas? Hablábamos de la pereza. Esa pereza que nos permite, nos dice, no haga las cosas. Y son cosas a veces que tienen que ver con la eternidad. También nuestras batallas tendrán una victoria cuando tenemos también un control sobre la inercia aquella que viene cuando nosotros hacemos las cosas porque hay que hacerlas, por religión, por conquistar cualquier cosa. Incluso también el aburrimiento. Estoy aburrida, así que me voy por inercia a las cosas del Señor. Ojo, el aburrimiento también, tanto que se habla hoy día de que necesito mi tiempo para mí personal, mi yo, etc. Como si se tratara que todo está girando alrededor mío y que las decisiones que voy tomando son las que tienen que entretenerme a mí y hacerme a mí más feliz. Entonces, tengamos mucho ojo, unámonos a tantos fieles. Yo pienso en tantas mujeres que han todavía partido y todavía viven. Para mí, una de las héroes de fe que es Joni Eareckson Tada, ella en una silla postrada, tiene un gozo y comparte del Señor y tiene tanto para decir, para enseñar. Y muchas personas que no tienen a Cristo en su vida, estando en esa posición, bueno, a veces están tan amargados, tan frustrados de todo, ¿no? Entonces, seamos mujeres convencidas de la verdad. Estamos aquí para aprender la verdad, pero también tengamos convicción de comprometernos con esta verdad que estamos adquiriendo. ¿Ya? ¿Listas? Observemos entonces, ahora vamos a ir un poquito atrás, en Efesios capítulo 4, versículo 22. Vamos a leer algunos textos ahí de Efesios 4, para que tengamos abiertas nuestras Biblias. En el versículo 22 va a mencionar una palabra aquí que tenemos que examinar y ver qué es lo que en el griego el Señor quiso transmitir. Varias sinónimos para tener bien claro. Por ejemplo, dice ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esa palabra entonces tiene que ver con desechar, con separar estas cosas de mí. Y es más, puedes pensar en tu mente como tirar muy lejos. ¿Ok? Entonces, teniendo esta idea, seguimos avanzando. El primer trapo sucio, podríamos decir, que debemos tirar muy lejos de nuestras vestimentas diarias, debe ser, el versículo 25 lo dice,
ahí ya tienes todos tus ojitos en el 25, dice, desecha la mentira. Desecha la mentira. Y todas sabemos aquí a qué se refiere esta palabra, cuál es el significado de la mentira. Pues la mentira es todo aquello que nosotras afirmamos, pero somos muy conscientes de que no es verdad. ¿Ves? Esa es la mentira. Y la Biblia nos manda en muchos textos, por ejemplo, Salmos 34:13, guarda tu lengua del mal y de hablar engaño. El proverbio también nos dice, él ruega, Señor, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, ¿ves? Tira muy lejos, Señor, ayúdame. No podemos pretender ni siquiera nosotras vivir una vida cristiana cubierta de mentiras o una vida con tanta falta de integridad. Un día todo será manifestado, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo lo recordó ahí en Lucas 8:17 cuando Él dijo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido o de salir a la luz. Así que ojo con vivir vidas dobles, hermanas. Debemos entender que si vivimos una vida ocultando nuestra fe, por ejemplo, estás en la escuela, estás en tu trabajo y nadie sabe que eres una mujer cristiana, una hija de Dios, tus compañeros no saben, bueno, a través de tu negligencia, de tu pereza, de esa falta de amor a Dios y a los perdidos, a la obra de Dios, entonces tienes que estar bien consciente de que un día le vas a dar cuenta a Dios por todos esos actos. Decir mentiras es un pecado. Amén. Es un pecado. Y escoger identificarse con las mentiras es escoger identificarse con el padre de mentiras. Eso también lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 44. Ustedes son, ¿se acuerdan? Hijos se identifican con Satanás. Siempre será mucho mejor decir la verdad y tal vez pasar una vergüenza que será momentánea, que será temporal, porque no quisiéramos un día tener que mirar a nuestro Señor Jesucristo ahí ya en la eternidad y tener que bajar nuestros rostros bien avergonzadas por haber vivido una vida doble, una vida donde era tan fácil mentir. La mentira es una abominación al Señor. Es decir, el Señor le repugna la mentira, el Señor la rechaza completamente. Eso lo puedes leer en el Proverbios 12:22. Ya hemos estudiado entonces en otras ocasiones que no existen las medias verdades ni las mentiras piadosas. No, eso no está aquí en la palabra de Dios. Tenemos que cuidarnos. Ojo, tenemos que cuidarnos, mamás, que a veces eso caemos mucho en exagerar algunos contenidos o exagerar lo que me dijo o en minimizar también a veces. Ojo, son dos actos que también el Señor no tolera. ¿El mejor filtro para la mentira cuál sería? La palabra de Dios. Si tienes entonces un corazón apegado al corazón de Dios, te vas a dar cuenta bien rápido que aquí estás ocultando algo, que no estás diciendo todo y el Espíritu Santo te va a ayudar. Entonces el salmista lo dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces mientras más Biblia tienes en tu mente, en tu corazón, va a ayudar. Lamentablemente podríamos analizar muchos casos en la palabra de Dios, malos ejemplos, en donde no decir toda la verdad, pues hubieron graves consecuencias, hasta la muerte, como el ejemplo que voy a compartir ahora. Decir mentiras muestra realmente nuestro egoísmo. Somos egoístas porque estamos queriendo nosotras incluso aparentar algo que no somos o que no tenemos, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan la historia de un matrimonio? Ahí en la primera iglesia, en Hechos capítulo 5. ¿Recuerdan?
Hechos capítulo 5, versos 1 al 9. Ahí está ese matrimonio, Ananías y Zafira. Ellos se pusieron de acuerdo, no para hacer el bien. Ellos se pusieron de acuerdo para guardar una parte de un dinero de una venta que ellos iban a hacer. Podemos leer el texto. Vamos ahí a Hechos, por favor, capítulo 5, versos 3 al 5. En Hechos, capítulo 5, versos 3 al 5, dice la palabra de Dios así. Ananías, le dice Pedro a Ananías, ¿no? Lo confronta y le dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y guardar para ti parte de las ganancias de la tierra? Mientras no se vendió, ¿no siguió siendo tuyo? Y después que se vendió, ¿no estaba a su disposición? ¿Por qué has inventado este acto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando Ananías oyó estas palabras, ¿qué le pasó? Se arrodilló y ¡puf! Expiró. Los hombres de la iglesia lo sacaron y lo enterraron. Más tarde entra en escena ¿quién? Su esposa Zafira. Ella entra a la iglesia y sin saber nada lo que había pasado, pues Pedro le hace la misma pregunta. Dime, ¿en cuánto has vendido la tierra? Ella le dice, sí, en tanto. Si en tanto lo habías vendido. Sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿cómo es que os has puesto en acuerdo para probar? Esa es la palabra ahí, probar al Espíritu de Dios. He aquí, a los pies están los que sepultaron a tu esposo. Y ahora, inmediatamente ella también cayó y expiró. Qué grave, ¿no? ¿Cuántas de nosotras la gracia de Dios nos tiene aquí vivas? ¿Ah? ¿Sí? Esta mentira fue construida alrededor de una falsa pretensión de parecer ellos muy generosos, muy espirituales. No olvidemos que Dios ve nuestro corazón. Él ve si realmente la intención es darle todo al Señor. Tiremos lejos la mentira. Tiremos lejos la mentira de nuestra vida y vivamos vestidas de la verdad. El versículo 25 de Efesios 4, volviendo ahí, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Y este principio, hermanas, subraya este texto y subraya la palabra ahí con su prójimo o la palabra prójimo. Es que si tuviésemos en cuenta en nuestra mente y en nuestro corazón, siempre uno las dos cosas, ¿verdad? Mente y corazón. Si tuviésemos eso en mente, ¿cuántas relaciones estarían mejor? Porque pensamos, es mi prójimo al que le estoy mintiendo. Es mi prójimo, mi esposo al que le estoy faltando el respeto, etcétera. Es mi prójimo. Entonces, la manera que mentimos y decimos la verdad, o destruimos o edificamos el cuerpo de Cristo. Mira qué alto que es este principio. Dice, son miembros los unos de los otros. Así que, si mentimos, destruimos el cuerpo de Cristo. La segunda vestimenta que tenemos que arrojar muy, muy, muy lejos en nuestro equipamiento diario de esta coraza de la justicia, según el versículo 26, es la ira. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no, ni siquiera deis lugar al diablo. Si lo haces, estás dando lugar al diablo. Y aquí estamos porque no queremos dar lugar al diablo. Entonces, ¿te puedes enojar? Sí, pero no pecar. La ira es un sentimiento. Es un sentimiento de enfado muy grande y descontrolado. ¿Sí? En algunos casos puede llegar a la violencia. Entonces, la palabra ira en el Antiguo Testamento, cuando se escribe hay diferentes palabras en el hebreo para ira, pero la más frecuente, la que más se usa, es la palabra af, A-P-H. No sé cómo se pronuncia, supongamos que af.
Pero más importante que cómo se pronuncia es el significado. Mira, dice que esa palabra significa fosas nasales o nariz. Y ya vamos a ir entendiendo por qué. La idea fue dando una expresión incluso de una nariz que tira fuego. No sé si alguna vez viste a una persona airada con esta sensación de que está tirando fuego casi por su nariz. No lo va a hacer, pero con el tiempo se dio esa idea de una actitud, una cara completamente roja, casi como tirando fuego. Bueno, cuando la ira se adueña de nosotras, no del que está al lado, de nosotras, mujeres, bueno, esa es una manifestación pecaminosa de nuestro corazón. Es no pedirle al Señor que nos controle. El que se ha alzado en cólera, también dicen muchos pasajes en la Biblia que es una provocación al Señor. Es un pecado. Entonces, te preguntaba, ¿has visto una persona sin control, con una ira roja al punto de estallar? Yo sé que sí, muchas veces. Pero, sin ir muy lejos, cada una de nosotras hemos estado en una situación así. Y sería muy, muy bueno que al punto que estás así, vayas a un espejo y te mires. Y vas a querer bajar inmediatamente toda esa cólera porque no quieres quemar a nadie o a nada, ¿no? Según los especialistas, el enojo o la ira sin control afecta nuestra salud. En el momento en que viene esta emoción, se liberan dos hormonas bien importantes, que es la que va a alterar nuestra presión y además nuestro ritmo cardíaco. Así que sí, efectivamente ha habido personas que han sufrido hasta ataques cardíacos o un preinfarto por estar en esta situación. Así que, mira, las hormonas que se liberan son la noradrenalina y la dopamina, que ya sabemos, hemos estudiado también un poquito de esta dopamina, que esta es una hormona que dicen que es la hormona de la felicidad, porque te sientes tan contento que olvidas toda tu realidad y quieres más, quieres más, quieres más. Bueno, el exceso de esta hormona, de la dopamina, va a producir, dicen los estudios, los especialistas, muchos trastornos mentales. Vienen muchas manías, como la esquizofrenia, como las alucinaciones, incluso como el Parkinson. Así que tenemos que tener cuidado por nuestra salud, pero principalmente porque no queremos ofender a Dios. Y ¿te acuerdas? Tampoco ofender a nuestro prójimo. Por eso sigamos atendiendo entonces a los consejos que nos dan los salmistas. Mira en el Salmo, no lo anoté en la cita, pero puedes buscarlo más ratito. Dice, deja la ira y desecha el enojo. Así tal cual. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. Deja la ira. Deja la ira y ahí está nuestra palabra, desecha el enojo. Reflexionemos ahora en la palabra en el griego, aquí en el Nuevo Testamento, y justamente en la palabra que está usando Efesios 4:26. Dice airaos, ¿no? Y esa palabra tiene que ver con orgizo. Y la idea es provocar o encolerizar o llegar a exasperarse. Así van los sinónimos de esta palabra. También podemos decir que esta es la raíz, orgizo, la raíz de la palabra orgía. Y ya también hemos escuchado y estudiado que esta es una palabra que está ligada al desenfreno de pasiones. Vergonzosas podríamos agregar, ¿no?, a esa definición. Desenfreno de pasiones vergonzosas. Así que imagínate. Leemos ahí en el texto, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí hay tres cosas que deberíamos recordar en nuestra vida, en nuestra práctica. No airarnos al punto de lo que estamos estudiando, no queremos caer en eso y tampoco queremos que termine el día, que se apaguen las luces de nuestra casa y enojados a la cama. ¿No? El consejo es no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si lo haces, la consecuencia está ahí.
Estás dando lugar al enemigo. Es como que ya no, los casados no solamente se acuestan 2 personas en la cama. ¿Sí me entiendes? Entonces, otra traducción lo expresa así: que vuestra ira sea santa. Me encantó esa traducción. Que vuestra ira, porque sí existe ira, y vamos a verlo ahora, sea la santa, la que no tiene pecado. Y que vuestro enojo, aquí lo dice así, no dure más allá de la puesta del sol. Ahí está bien fácil de entender. Qué diferentes serían nuestras relaciones si siguiéramos estos principios, ¿verdad? Hay cosas, situaciones o personas que nos producen ira. Es verdad, nos produce ira. Sí, especialmente cuando, por ejemplo, tenemos este celo santo de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo que amamos sea mencionado en vano. ¿O qué? Porque se usa tanto, ¿no? Hasta nosotros lo ponemos en nuestra boca. Ojo con eso, el Señor es claro, el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de Dios no debe ser mencionado en vano. O por ejemplo, cuando nos enteramos de un abuso físico a una niña o a un niño, o cuando nos enteramos de todos estos abortos de bebés que mueren en el vientre de una mamá. Claro, ahí nos da mucha ira. Y más encima cuando pensamos en el macabro fin de todos estos babies, algunos, la mayoría, porque es un negocio muy grande, triste, muy triste, y que nos da y nos provoca mucho enojo, que es el tráfico de órganos. Este tipo de situaciones, por supuesto que nos debe airar. Y debemos ser mujeres de oración y mujeres de influencia, hablando a las próximas generaciones, nuestras señoritas. Ojo, cuidado, atención. Por eso que hay tantos casos que tenemos que examinar. Si sinceramente además en nuestro corazón hay un celo santo o solamente es una situación de mi orgullo, de defender mi orgullo, mi persona. Ojo con eso. Otra vez, la única manera de saber esto es a través del filtro de la palabra de Dios, exponiéndonos cada día aquí a la luz de ella. Podemos expresar nuestro malestar, sí, podemos hacerlo, pero en el momento de hablar, en el momento de hacerlo, tiene que ser con mansedumbre, con templanza, con reverencia, con respeto. No podemos exigir respeto a nuestra fe, por ejemplo, que son las cosas que a veces, cuando vemos cosas en la televisión o que alguien menciona algo rápido y dice el nombre del Señor en vano, etcétera, y queremos que se respete mi fe. Pero ojo, ¿por mi orgullo o porque sinceramente estoy teniendo este celo santo por el Señor, por el nombre del Señor? Entonces, ¿cómo lo vamos a mostrar? Si realmente hay un dominio propio, una falta de control en nosotras, entonces va a revelar que realmente aquí vale más mi carne que el control del Espíritu Santo. Entonces, recordemos, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que debemos tener cuidado que la ira no invada nuestros pensamientos al punto que luego de estos pensamientos y guardamos en el corazón tanta amargura y tiramos lo que no queremos decir. Sí les ha pasado, ¿no? Ay, no quise decirte esa ofensa. Tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos, esta amargura que vamos a hablar la próxima semana, que van y dando ahí estas palabras feas que no queremos decir a quienes amamos. Ahora, el próximo paso, si ya dijimos palabras feas, es pedir perdón. ¿Sí? Tenemos que pedir perdón y en este momento vamos a considerar el tercer elemento que tenemos que estudiar para desechar de nuestras vestimentas y poder vestirnos con la coraza de justicia. Y estas son las palabras corrompidas. Podemos leer ahí en Efesios, pero antes recordar, y sabemos
que el Señor mismo nos dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que, ojo, cuidado con lo que estás guardando en tu corazón. Efesios capítulo 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la que es necesaria para la edificación. Efesios 4, 29. A fin, ahí está el propósito, de dar gracia a los oyentes. ¿Cuánto queremos que nos den gracia a nosotras cuando nos equivocamos? Y cuando los otros se equivocan, estamos tan cortitas, ¿ah? Ahí sí que queremos justicia mía y no la de Dios. Ojo, el texto nos aclara que estas palabras corrompidas, ahí la palabra tiene que ver con algo podrido. ¿Y qué pasa con una manzana podrida cuando está en la frutera y están todas las otras manzanas? ¿Qué pasa con las otras? Se contaminan, se pudren. Así que estas palabras que salen de mi boca, que están podridas, contaminan a los que más amo. Esto no tiene que ser así. ¿Cuáles son entonces estas palabras podridas? A ver, ya tienes una idea en tu mente, ¿no? Todas estas palabras. Malas palabras como las groserías, ataques, ofensas y también sarcasmos. Bueno, podemos seguir mencionando más. Yo creo que tú tienes más de otras palabras ahí que agregar. Pero todas estas palabras entonces que no edifican nuestras relaciones, sino que al contrario, decíamos delante que las destruyen, entonces ofenden, ponen un tropiezo muchas veces. Quizás no son cristianas las personas que te escucharon decir esa grosería o esa ofensa o esa palabra corrompida, sarcasmo, y estás obstaculizando, estás poniendo un tropiezo a su fe, a lo que ella pueda creer o no de Dios. Entonces, hablar groseramente, usar el nombre del Señor en vano, ese nombre que decimos que amamos al Señor. ¿Ah? Entonces, esto va a ser un tremendo mal testimonio. Y como continúa el verso 30, ahí en el mismo Efesios, dice, este mal testimonio afea incluso al Espíritu Santo que quiere hacer una obra en los demás. Mira qué feo, ¿no? Escucha cómo la Nueva Traducción del Viviente menciona Efesios 4:29. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten como un estímulo para quienes les oigan. Nos aclara súper. Tenemos que estar tan listas para, en lugar de destruir, estimular a los que nos están escuchando. Santiago, ya hemos pasado por Santiago cuando hablamos de las palabras, ¿no? Santiago capítulo 3, versos 9 al 12, él explica, y en varios textos más, acerca del poder de nuestra boca, lo que pasa con nuestras palabras, ¿no? Santiago 3, capítulos 9 al 12. Dice Santiago que con nuestras palabras o con nuestra boca bendecimos al Señor, también, ¿qué dice? Maldecimos a los hombres que están hechos a la misma semejanza del Señor, son nuestro prójimo, otra vez. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No. ¿O la vid higos? No. Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. Así que una mujer que se quiere vestir con la coraza de justicia no se caracteriza por su mal hablar. No se caracteriza por su mal hablar. Una mujer que se viste con la coraza de justicia no puede estar alabando al Señor y al mismo tiempo maldiciendo a sus hermanos o murmurando de sus hermanos, o haciendo un sarcasmo.
de sus hermanos. Así que el apóstol Pedro también nos aconseja, nos agrega a todo esto que estamos aprendiendo acerca de las palabras. Dice en el capítulo 3:10 de la primera epístola de Pedro, capítulo 3:10, el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Quién quiere ver días buenos? Yo. Bueno, aquí estoy. ¿Qué dice que tengo que hacer? Tengo un problema entonces porque me gusta mucho hablar. Ojo, refrene su lengua y podemos hablar. Aquí dice que tenemos que refrenar nuestra lengua del mal, de hablar mal y de hablar engaño. Así que, sí, una mujer que se quiere vestir con la coraza de justicia puede ser una mujer que habla, pero correctamente, en el momento indicado, buscando al Señor, el control del Señor. ¿Quieres ver días buenos? Dijimos, una pregunta. Por supuesto, ¿quién no quiere ver días buenos? Entonces, refrenemos nuestra lengua. Desechemos, tiremos muy lejos todas estas palabras podridas que están en nuestra boca. ¿Recuerdas el ejemplo del apóstol Santiago? Para describir el poder de la lengua, él también menciona en otro pasaje que la lengua es como un fuego, una pequeña llama, incluso dice, ¿no? Que puede incendiar todo un tremendo bosque. Sí, en un cerro. Esto me recuerda a la ilustración también que un día escuché de un padre y su hijo, al que el papá le quería dar una lección respecto a sus arrebatos y a su falta de control con sus palabras. El padre un día lo llama a su hijo y le da una bolsa llena de clavos. ¿Escucharon esa ilustración? Yo la había escuchado, pero en otra manera, y me encantó esto. Y dice, bueno, lo que vamos a hacer para que puedas trabajar en esta área de tu vida que te cuesta, estas palabras que salen rápido de tu boca, esta falta de paciencia que sale rápido de tu cuerpo, estos arrebatos, vamos a hacer lo siguiente: cada vez que pierdas la paciencia vas a ir con un clavito y lo vas a clavar atrás de la puerta. Ok. El primer día el muchacho clavó 30 clavos atrás de la puerta. 30, la hoja del aire, sí. 30 clavos. Al segundo día logró clavar un poquito menos y pasaron los días y el muchacho aprendió a controlarse, refrenó su lengua del mal. Y hasta que llegó el día en que, muy emocionado, va donde su papá y le dice: papá, hoy día no he clavado ningún clavo atrás de la puerta. Oh, hijito mío, lo abraza a su papá y le felicita y lo acompaña atrás de la puerta. ¡Qué bueno! Has trabajado muy bien, muy duro para controlarte. Has pedido además perdón por estos arrebatos y te has arrepentido. Incluso sacaste los clavos. ¡Qué bien! Te felicito. Pero ¿qué hacemos con todos estos hoyos atrás de la puerta ahora? Ahí están. Ya esos hoyos no pueden sino ahora repararse con otro sistema o tal vez quitar la puerta, ¿no? No podemos quitar lo que ya dijimos. Sí, vamos a pedir perdón, arrepentidas. El Señor incluso pone nuestros pecados en el fondo del mar. Pero eso lo hace el Señor, no las personas como nosotras de carne y hueso que están a nuestro alrededor. ¿Recuerdan? Es difícil. Y ahí también, en el caso de nosotras, cuando nos piden perdón, deberíamos tratar de actuar como el Señor y no estar recordando, pero tú siempre me dices eso. Si ya nos pidieron perdón, ya está. Actuemos como el Señor, perdonemos. Entonces consideremos con firmeza estos consejos que estamos estudiando en esta noche, porque queremos tener la coraza de justicia y no todas estas cosas que están, como decimos, podridas, ¿no? Desechemos de nuestro corazón estas palabras ofensivas. Tengamos más cuidado con lo que decimos. Siempre causaremos algo a los demás, o dolor o bendición. ¿Sí? Entonces, vistámonos con estos sabios principios también de Proverbios 14:29. Proverbios está lleno, hacer un estudio de las palabras ahí en Proverbios y también del enojo. Dice Proverbios 14:29,
La Reina Valera contemporánea así lo traduce, escucha, me encanta. Enojo lento, gran inteligencia. Espíritu impaciente, demasiada necedad. Así nomás, necedad. Aquí está otra clave. Cada día que tenemos que nosotras rogarle al Señor. Señor, como dice este texto aquí, renueva mi espíritu. Renueva mi espíritu. El Señor tiene que renovar nuestra mente y nuestro corazón. Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu y en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Creado según Dios en la justicia, que es de Él. Y además, en la santidad de la verdad. O sea, todo esto es muy, muy conocido para nosotras. Hemos estado hablando una y otra vez de la santidad, de la verdad, de la justicia de Dios. Entonces, renovemos nuestro espíritu de la mente. La renovación de nuestra mente la produce el Señor mismo a través de la calidad y la cantidad de tiempo que pasemos con Él. ¿Sí o no? Sí. Nosotras no vamos a tener una renovación de nuestra mente porque comemos más sano. O porque estoy haciendo ejercicio, o porque voy a respirar más profundo. No. La calidad y la cantidad de tiempo que pasemos con su palabra. El rey Salomón, inspirado por Dios, aconseja en Eclesiastés 7:9, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios se halla lugar para el enojo. ¿Sí? No dejes que el enojo te haga perder la cabeza. No nos acostumbremos a vistiendo la práctica de esta mentira, de la ira, de las malas palabras. Más bien, llamemos al Señor cada día para que nos ayude a vestirnos de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor y de paz, que son los textos que siguen ahí en Efesios, pero más bien fueron en Efesios porque es en el capítulo 4, pero los versos 2 y 3. Ustedes tienen que echar una pasadita de todo Efesios 4. Me encanta ese capítulo porque es muy, muy práctico para nuestra justicia que queremos practicar. Dice Efesios 4, 2 y 3. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 2. Con toda humildad, mansedumbre, ¿ven? Ahí está. Más bien vestirnos de humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. En amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mujeres de paz. Somos mujeres de paz. Mujeres de paz, lo repito, mujeres de paz. No las mujeres góteras continuas que están todo el tiempo queriendo que se aclare una situación, porque tiene que ser como yo digo. No. Mujeres de paz. A paz nos está llamando el Señor. Tenemos que dejar aquí el estudio por hoy, pero lo que vamos a hacer la próxima semana, y esto es una tarea para todas, así que tomen sus lápices, tomen sus libretas, y como dijimos, estamos parando en la coraza de justicia porque necesitamos, hubieron algunas que estaban enfermitas la semana pasada y también avanzar todas juntas. No podemos avanzar si algunas están atrás en sus tareas. Entonces vas a revisar de nuevo el capítulo de la coraza de justicia y vamos a continuar preparándonos en lo que significa desechar, tirar lejos todas estas vestimentas feas, rotas, sucias, que no nos permiten vestirnos con la coraza de justicia. Entonces, tarea, ¿estás anotando? Busca la definición. Mira, definición, sinónimo, versículos, causas y efectos. 5 cosas. Definición, sinónimos, versículos, causa y efectos de las
siguientes cosas que nos faltaron en esta noche, porque a mí me encantaría seguir, pero en la casa tenemos que llegar y, ¿cierto? Todo el mundo se pasa muy rápido. Definición, sinónimo, versículos, causa y efectos de la amargura, la maledicencia. Número 3, la malicia. Número 4, deseos engañosos. Número 5, el entendimiento entenebrecido. Y por último, las impurezas. ¿Listas? ¿Con los 6? Bueno, esa es una linda tarea, ¿va? Vamos a tener esta tarea la próxima semana y seguir compartiendo de estos estudios. Entonces, vamos a terminar en una oración y ¿están listas? Bueno, ustedes le hacen para atrás ahí al video y pueden copiar lo que falta, o si no, aquí estamos para servirle. Oramos entonces. Amén. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la claridad que tú nos das para entender tanto pecado que muchas veces hemos practicado. Perdónanos, Señor. Estamos arrepentidas. No queremos defraudarte. No queremos provocar ira para nosotras, Señor, porque, Señor, ayúdanos. Queremos honrarte. Al contrario, queremos glorificar tu nombre, exaltarte. Oh bendito Dios, llénanos de ti, llénanos de tu control, del Espíritu Santo y ayúdanos en nuestra vida diaria. Queremos vestirnos con la coraza de justicia para estar atentas en estos dardos de fuego del maligno que quiere atacar cada día nuestra vida. Te amamos, queremos honrarte en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.